Cuando pensamos en vampiros y hombres lobo, solemos imaginar castillos góticos y aldeas medievales de Europa. Sin embargo, estos mitos tienen raíces mucho más antiguas. Para rastrear su origen real, debemos remontarnos al amanecer de la civilización, hasta Sumeria, la cuna de la humanidad. En este análisis, exploraremos cómo las creencias de los antiguos sumerios sentaron las bases de los primeros relatos sobre estas criaturas. Prepárate para un viaje fascinante al pasado, donde la mitología y el misterio se entrelazan con el terror. Los mitos más aterradores de nuestra historia no surgieron en los oscuros bosques europeos ni en castillos envueltos en niebla. En realidad, sus primeras manifestaciones aparecen en tablillas de arcilla escritas hace más de 5000 años en Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí floreció la civilización sumeria, pionera en la escritura, el comercio y la astronomía. Para los sumerios, la realidad era un delicado equilibrio entre dioses, demonios y humanos. Creían que fuerzas invisibles influían en sus vidas y que algunas almas quedaban atrapadas entre los mundos, vagando en busca de descanso o venganza. Uno de los espíritus más temidos de su mitología era el Edimu, entidad inquieta de quienes murieron de manera violenta o sin recibir los rituales funerarios adecuados. Estas almas errantes, incapaces de encontrar paz en el Kur, el inframundo sumerio, acechaban la noche absorbiendo la energía vital de los vivos. En algunos relatos, se alimentaban incluso de sangre, lo que los convierte en los ancestros más antiguos del vampiro moderno. Pero los Edimu no eran los únicos seres que inspiraban terror. También existían los Uduk, demonios que podían influir en el destino de los humanos. Algunos protegían, mientras que otros traían enfermedades y desgracias. Esta dualidad entre lo humano y lo monstruoso evolucionó con el tiempo, dando forma a las leyendas de los hombres lobo. Los sumerios vivían bajo la constante sombra de lo desconocido, donde cada sonido en la noche podía ser un espíritu hambriento. Para protegerse, colocaban amuletos en sus puertas y realizaban rituales de exorcismo. Estos antiguos temores aún resuenan en las historias de terror que contamos. Ellos sentían que el mundo iba mucho más allá de lo que sus ojos podían percibir. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino un dominio habitado por fuerzas invisibles, espíritus y entidades que acechaban en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar algo de los vivos. Entre estos espectros, uno de los más temidos y venerados era el Edimu, un espíritu inquieto que, con el tiempo, se convertiría en la base de muchos mitos sobre vampiros, perdurando a lo largo de la historia. Para los sumerios, la vida y la muerte estaban profundamente entrelazadas con el mundo espiritual. No concebían la muerte como un final absoluto, sino como una transición hacia el inframundo, conocido como Kur. Sin embargo, este no era un lugar de descanso eterno, sino una existencia sombría y monótona. Para que el alma del difunto lograra cruzar con éxito a este reino, era esencial que los vivos cumplieran ciertos rituales funerarios. El cuerpo debía ser enterrado de manera adecuada y acompañado de ofrendas de comida y bebida, asegurando que el espíritu encontrara su camino y no quedara atrapado en el mundo de los vivos. Pero, ¿qué sucedía cuando estos rituales no se llevaban a cabo correctamente? ¿Qué ocurría si alguien moría de forma violenta o su cuerpo quedaba abandonado sin recibir los ritos necesarios? En esos casos, el alma del difunto no encontraba paz y se transformaba en un Edimu. Este espíritu errante, invisible y atormentado, vagaba por casas y campos en busca de algo que calmara su sufrimiento. Las antiguas tablillas sumerias advierten que estos espectros eran extremadamente peligrosos. No solo deambulaban sin rumbo, sino que también necesitaban alimentarse para sostener su existencia. Sin embargo, su sustento no provenía de la comida o la bebida, sino de la esencia vital de los vivos. Sigilosamente, el Edimu entraba en los hogares durante la noche, se acercaba a las personas dormidas y drenaba su energía, dejándolas debilitadas, enfermas o, en casos extremos, llevándolas a la muerte. Algunos textos incluso mencionan que estos espectros bebían la sangre de sus víctimas, un detalle que resuena fuertemente con las leyendas modernas sobre vampiros. En una sociedad profundamente espiritual, donde cada aspecto de la vida estaba vinculado a los dioses y los rituales, la existencia del Edimu representaba una ruptura en el orden natural. Era una prueba de que la muerte no siempre significaba el final y de que lo que no podía verse podía tener consecuencias devastadoras en el mundo de los vivos.
El temor a estos espíritus era tan profundo que dio origen a diversas prácticas para protegerse de ellos. Los sumerios colocaban amuletos en las puertas de sus casas y recitaban encantamientos diseñados para alejar a los Edimu. Además, sacerdotes especializados realizaban rituales de purificación para apaciguar a estos seres y devolverlos al inframundo. Pero la amenaza de los espíritus no se limitaba al cuerpo, también podían afectar el espíritu y el entorno de sus víctimas. Se creía que eran responsables de enfermedades inexplicables y desgracias familiares. Si una persona experimentaba una racha de mala suerte o sufría una dolencia sin cura aparente, se asumía que un Edimu estaba detrás de ello. El Edimu no era la única entidad temida en la vasta mitología sumeria. Existían otros espíritus, como los Udu, que interactuaban con los vivos de distintas maneras. A diferencia del Edimu, que era puramente maligno, los Udu podían ser tanto benévolos como hostiles, dependiendo de su naturaleza y de cómo se relacionaran con los humanos. Algunos actuaban como guardianes o intermediarios entre los dioses y los hombres, mientras que otros desataban enfermedades, destrucción y caos. En un mundo donde la medicina era rudimentaria y muchas enfermedades carecían de explicación, la idea de que un espíritu invisible pudiera ser la causa de la desgracia resultaba aterradoramente lógica. Los sacerdotes sumerios, que cumplían una función similar a la de los exorcistas modernos, realizaban elaborados rituales para identificar y expulsar a estas entidades. Algunas tablillas registran cómo estos rituales incluían ofrendas de comida y bebida, no solo para apaciguar al espíritu, sino también para atraerlo y sellarlo en el inframundo. Sin embargo, los sumerios no solo temían a los espíritus hambrientos como el Edimu o los Impruduk, también creían en seres mucho más físicos y aterradores que habitaban la oscuridad de su mundo. La transformación animal era otro de los elementos que marcaban su mitología. Dentro de su cosmovisión, los dioses podían adoptar formas animales y algunos humanos podían ser castigados o bendecidos con esta capacidad. Sin embargo, esta transformación no siempre era un don. En ciertas tablillas de arcilla, se habla de criaturas como la Lamastu, una entidad demoníaca femenina que encarnaba el terror de lo incontrolable. La Lamastu, temida por todos, era descrita como hija de Anu, el dios del cielo, lo que le confería un poder divino que usaba con fines malignos. Su apariencia era grotesca, una mujer con cabeza de leona, alas de pájaro y garras afiladas. Se decía que acechaba en la noche, especialmente en los bosques y campos cercanos a las aldeas, en busca de víctimas vulnerables, particularmente niños y mujeres embarazadas. Según las historias, la Lamastu tenía un vínculo especial con los lobos y otras bestias salvajes, a las que podía invocar y controlar para cumplir sus siniestros propósitos. En este contexto, la idea de la transformación animal no simbolizaba libertad, como en otras culturas, sino una maldición. Convertirse en bestia implicaba perder la humanidad, ceder ante los instintos primarios y abandonar la civilización. Los relatos sumerios mencionan que aquellos que caían bajo la influencia de la Lamastu o de otros demonios podían sufrir una metamorfosis espiritual, adoptando características de animales salvajes. Aunque esta transformación no siempre era literal, el mensaje era claro: el alma humana podía corromperse hasta el punto de volverse indistinguible de un depredador. Uno de los aspectos más interesantes de estas creencias es la relación entre la transformación animal y la luna, un elemento que también aparece en los mitos modernos de los hombres lobo. Para los sumerios, la luna no era solo un cuerpo celeste, era un símbolo poderoso que influía en la vida, la fertilidad y la locura. Las noches de luna llena, con su luz inquietante, convertían los campos y bosques en lugares aún más peligrosos. Los lobos, cuyas siluetas merodeaban en la penumbra, eran vistos como emisarios de fuerzas sobrenaturales. En este mundo donde los límites entre el hombre y el animal eran difusos, no era raro escuchar historias de figuras humanas corriendo junto a los lobos bajo la luna. Algunos relatos mencionan que los chamanes sumerios, en sus ceremonias, vestían pieles de animales para canalizar su fuerza e instintos. Sin embargo, aunque estas prácticas eran vistas con respeto, también poseían un aire inquietante. Adentrarse en el territorio de las bestias significaba arriesgarse a perder la esencia humana para siempre. ¿Qué ocurría si alguien no lograba regresar de esta transformación simbólica? Esta pregunta, sin duda, alimentó los mitos sobre aquellos que se convertían en bestias y jamás recuperaban su forma original.
La mitología sumeria, rica y llena de matices, estableció las bases para muchas de las leyendas de criaturas nocturnas que aún persisten en nuestra imaginación colectiva. La diosa Istar se sintió atraída por Gilgamesh y le propuso matrimonio, prometiéndole riquezas ilimitadas y un poder sin igual. Sin embargo, Gilgamesh, consciente de la reputación de la diosa y de los destinos trágicos de sus antiguos amantes, la rechazó sin titubear. En su negativa, hizo algo que pocos mortales se habrían atrevido: enumeró los relatos de aquellos que sucumbieron a la ira de Istar. Uno de estos relatos destacaba sobre los demás, la historia de un pastor que, tras haber sido amado por la diosa, fue transformado en lobo cuando su favor se desvaneció. Este hombre, antes respetado y admirado por su comunidad, fue condenado a un destino cruel. Los perros que antes protegían su rebaño ahora lo atacaban con ferocidad, considerándolo una amenaza. Su transformación no solo cambió su cuerpo, sino que lo sumió en un aislamiento absoluto, despojándolo de su identidad y de su humanidad. Este relato es posiblemente una de las primeras referencias explícitas a la licantropía en la historia de la mitología. Sin embargo, a diferencia de las narraciones heroicas en las que los hombres se convierten en lobos por elección o por una conexión espiritual con la naturaleza, aquí la transformación es un castigo divino. El simbolismo detrás de este mito es profundo. En la antigua Sumeria, los lobos representaban una dualidad inquietante. Por un lado, eran símbolos de fuerza y astucia, pero por otro, encarnaban el caos y la amenaza de lo salvaje. Transformar a un hombre en lobo era condenarlo a un estado intermedio, expulsarlo del orden humano y sumergirlo en un mundo de incertidumbre y rechazo. Este no es un caso aislado en la mitología mesopotámica. Las tablillas antiguas mencionan numerosas ocasiones en las que los dioses concedían o imponían metamorfosis animales, ya fuera como castigo, prueba o incluso recompensa. Más que simples cambios físicos, estas transformaciones reflejaban profundas alteraciones espirituales y emocionales. Lo más fascinante de esta historia es cómo anticipa muchos de los elementos presentes en los mitos modernos de los hombres lobo. La transformación involuntaria, el rechazo de la sociedad, la lucha entre la naturaleza humana y la bestialidad son temas recurrentes en la literatura y el cine contemporáneos. No obstante, ya en la Sumeria antigua, estos conceptos estaban presentes, aunque envueltos en un contexto religioso. La relación entre la transformación del pastor y la diosa Istar añade una dimensión aún más compleja. Istar, diosa del amor y la guerra, de la vida y la muerte, encarnaba la contradicción misma, al igual que el mito del hombre lobo, un ser atrapado entre dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno. Estos relatos mitológicos, nacidos hace milenios en las tierras fértiles de Mesopotamia, han perdurado a través del tiempo, transformándose y adaptándose a nuevas culturas y creencias. Las narraciones de vampiros y hombres lobo que hoy nos fascinan no son invenciones modernas, tienen sus raíces en los antiguos mitos sumerios, en los susurros de sacerdotes que escribían en tablillas de arcilla hace más de 4000 años. Tal vez el secreto de su longevidad radique en lo que representan. No son simples historias de criaturas sobrenaturales, sino reflejos de nuestros propios temores e inquietudes más profundas. El miedo a la muerte, la lucha interna entre razón e instinto, la angustia del aislamiento y la pérdida de identidad. Así, cuando observamos las leyendas de licantropía y otras metamorfosis en la mitología global, encontramos una constante: la transformación como reflejo de lo humano. Nos aterra la idea de perder nuestra esencia, de ser expulsados de la sociedad, de convertirnos en algo irreconocible. Por eso, estos mitos han sobrevivido a los siglos, adaptándose a las narrativas modernas, desde los relatos medievales hasta las películas contemporáneas. Porque, en el fondo, siguen hablándonos de lo mismo, de nuestra propia naturaleza dual, de nuestras pasiones desbordadas y de los peligros de cruzar los límites impuestos por los dioses y por nosotros mismos. Si este viaje por la mitología antigua te ha parecido fascinante, te invito a seguir explorando conmigo. Deja tus preguntas o reflexiones en los comentarios, porque el diálogo sobre los mitos que nos formaron está lejos de terminar. Juntos, seguiremos desentrañando los secretos de las civilizaciones antiguas y su conexión con las historias que aún nos cautivan hoy.